Hey, ofrecemos esa hora también para que haga preguntas y respuestas. Si es que alguien tiene una pregunta de ustedes, podemos intentar a ver como grupo responder. Ahorita la hamaca ahí. Hay que desear estar en el calor, ¿no? Sí. Está muy bonito la foto, Cindy. Ahí. Gracias. Mándale un beso para Lucianita tan linda. Sí, bueno. Marco, si tenés alguna posibilidad de tomarte la presión, si tienen algún aparato por ahí, tomate por las dudas. Ok, tenemos posibilidad aquí. Sí, por las dudas. Voy a prestarme. Ok, gracias. Tengo una consulta. ¿Me escucha? Sí. Ya. De hecho, tengo dos. Pero una es el tema del lenguaje inclusivo. Claro, hay gente que debate todavía sobre eso, como que es la distorsión del lenguaje. Bueno, nosotros sabemos que es prácticamente una construcción también social, sexista, ahora. Y en general nosotros como movimiento, o independientemente, nuestra posición es aprender el lenguaje exclusivo, aplicarlo, o sea, siempre o dependiendo de las circunstancias. Eso quería preguntar. Sí, buena pregunta. De hecho, hace unos meses atrás yo me bajé varios guías para el lenguaje inclusivo de diferentes instituciones latinoamericanas. Pensé que en algún momento vamos a hablar sobre eso en el grupo. Antes de dar mi opinión, tal vez ustedes tienen opiniones. ¿Qué dice Graciela, Cindy? Spanish. ¿Cuál es la pregunta exacta de Matías? La pregunta es sobre el lenguaje inclusivo. Si tenemos una postura, si debemos aprenderlo, incluirlo en nuestro uso cotidiano. Yo creo que sí debemos aprender. Pues nosotros hemos hablado del tema y pues yo considero que sí. Porque eso también es sexismo. Digo yo, no sé, creo. Yo lo he ido incorporando en los textos, adoptando la arroba. Pero oral es difícil. Además, no es bien visto porque las reglas del idioma español son diferentes. Entonces queda como que uno no sabe. Entonces, bueno, ahí. Muy bien. Por lo que he visto hasta ahora, mi opinión es algo similar como ustedes dicen, pero pienso que hay que diferenciar. Porque el problema no es, creo, el lenguaje inclusivo, Matías. Pienso que si hablo así como a una audiencia mixta, como solo si habría hombres, entonces eso no está bien. Entonces sí habría que usar. Solamente ahora la pregunta es hasta qué Pero se nos se cortó.
cuando dijo, si hablo ante una audiencia. Ok, sí, disculpen. Hablo a una audiencia de personas diversas y solo hablo como si habría hombres nomás. Eso no está bien. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto llevo ese idioma inclusivo? ¿No? Y creo que ahí está la discusión. Yo pienso que es muy bueno usar un lenguaje inclusivo lo máximo posible. No lo máximo posible. Sin tener que modificar mucho el idioma que ya estoy usando. Y eso es la integración de palabras, de nuevas palabras, ¿no es cierto?, que se han inventado para incluir grupos transexuales, por ejemplo. A mí me parece realmente difícil realizarlo. Si yo digo en vez de hombres y mujeres o trabajadores, si simplemente digo hablo de personas, a todas las personas, entonces muchas veces el uso de esa palabra persona reemplaza la necesidad de entrar aquí en un género. Eso me parece, sí, me parece una buena idea y un buen uso del idioma inclusivo. Solange, ¿tú tienes una opinión? Sí, en cuanto a ese tema, en la carrera de psicología, por ejemplo, este semestre fue complicado para nosotros porque habían docentes que pedían que se aplique el lenguaje inclusivo, pero no hacía, a veces no hacía sentido, o sea, era incluso ofensivo. Entonces, después de idas y venidas, intentos y desintentos, al final se hizo un estudio donde se prueba que el lenguaje inclusivo no es necesariamente cómodo para todas las personas y lejos de incluirlas las hace sentir excluidas. Entonces, para mí funciona así como Pablo dice, ¿no? Tienes que hablar como judío cuando estás con los judíos y tienes que hablar como gentil cuando estás con los gentiles. Si entre tu entorno, tu grupo en el que te encuentras existe una persona trans, entonces aplica el lenguaje lo más que se pueda y de tal manera que todos se sientan incómodos, perdón, y ninguno incómodo. Pero si no estás, entonces mantén el lenguaje simplemente siendo cuidadoso y consciente de que no tengas un lenguaje sexista. O sea, no es que cuando estés con los amigos hables sexista y después el otro tengas un lenguaje como diferentes lenguajes para diferentes grupos, ¿no? Simplemente hay que ser consciente de que nuestro lenguaje no debe ser sexista porque tiene que representar a Cristo. Pero cuando vas a hacerlo notorio, útil, es cuando estás frente a ese grupo. Pero para eso necesitas en realidad la conciencia de que no debes tener un lenguaje sexista. Esto, de mi parte. Ok. Damos la bienvenida a Giovanna, a Yesenia, Carolina. Estamos con la primera pregunta y la bienvenida a Iris también acaba de entrar, de Matías sobre el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es su opinión? Me pareció bien lo que dijeron ustedes. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien. ¿Giovanna? Hola. No, me parece genial lo que habían comentado. Yo
yo utilizo, por ejemplo, lo que Sol dice, ¿no? Cuando estás con personas o en grupos mayormente, eh, no sé, aplicar, cuando escribo al menos, siempre escribo con el arroba para aplicar a todos. No me ha tocado estar en grupos donde se encuentran, no sé, miembros de otros géneros. Y, no sé, por ejemplo, bueno, no me ha tocado y yo creo que en ese momento quizás voy a aplicar otra manera, ¿no? De cómo incluirlos. Pero por ahora no, y me parece genial estar en contexto y referirse con las mismas personas con las que estás, como, o sea, más inclusivo. Yo al menos hago eso, poner el arroba con el AS, todos, nosotros, ustedes, no sé. En referencia a la arroba, yo tengo aquí una guía de lenguaje no sexista, creo que desde una universidad en Costa Rica. Y ellos escriben, tal y como se indica también en las reglas de uso del lenguaje no sexista, la arroba no es un signo lingüístico y su uso no es recomendable, sobre todo dada la variedad de recursos que ofrece la lengua. Bueno, ellos proponen, en vez de decir estimados, estimadas con arroba, ¿no? Compañeros, compañeras con arroba, simplemente escribir estimadas /os, compañeras /as, ¿no? Os. Yo no tengo un problema con un lenguaje que se puede desarrollar y puede incluir nuevos signos. También yo pienso que es normal que el ser humano busca facilitar las cosas y no hacerlo más complicado. Entonces tengo que escribir más cosas. Eso muchas veces no va a ser muy real, puede hacerlo, ¿no? Yo todavía no he usado la arroba en ese caso, no me llama mucho la atención ese signo incorporarlo. ¿Qué dicen los otros? ¿Lo están usando? De hecho, yo recuerdo que cuando era niña teníamos que aprender a redactar cartas en el colegio y siempre se ponía señores y señoras, o sea, guión y A, ¿no? La barra y A. Entonces, cuando entré ya a la universidad, siempre era solamente señor, a quien corresponda, ¿no? Sea hombre o mujer, pero siempre sea señor. Entonces, eso hubo como una reducción del lenguaje, pero también al mismo tiempo el uso o sea, yo he estado en contacto con muchas personas trans y muchas personas activistas por el estudio que estamos realizando y ellas, bueno, ellas y ellos han tenido ese problema de que cuando se usa barra es para integrar a personas trans, pero al integrar a las personas trans, excluyes a las mujeres. Entonces hay ahí una como discrepancia. Por eso me parece más apropiado tener que decir señoras y señores, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy en día se usa más esto, se está usando más esto dentro del mismo grupo de feministas, trans, porque algunos se identifican con esto, pues si algunos piden el es, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir todas, todes o todis. Entonces, depende, yo pienso que lo que la persona piensa o pide, desea ser llamada, porque lo importante es no incomodar a la persona, ¿no? Pero también debemos ser conscientes de que la distorsión del lenguaje también distorsiona en cierta manera algún aspecto de nuestro desarrollo cognitivo. Eso. Ese es mi opinión. Sí. Gracias, Yesenia. Hola, buenos días.
qué día Jessica tuvo un estudio para nuestro ministerio y estaba hablando precisamente de ese tema, y ella manifestaba que, digamos que de acuerdo a la Real Academia, el arroba no era lo que decía el anciano Marco, no es gramaticalmente no es aceptable. Sin embargo, para comunicación de pronto, ¿cómo se llama? Informal, sí podría ser usado. Y ella nos daba algunos, no sé si son tips de comunicación inclusiva, donde pues a veces suena un poco redundante estar diciendo, por ejemplo, las estudiantes y los estudiantes, las profesoras y los profesores, que había palabras que podemos utilizar, como por ejemplo en ese caso, comunidad educativa, que incluía a todos y todas y no necesitábamos ser tan específicos en el lenguaje. Entonces, también podríamos revisar esos tips que podemos para no alargar tanto, digamos, un discurso. Exactamente, muchas gracias. Sí, yo recordaba que alguien había dado una presentación sobre el tema. Muy bien. Entonces, Matías, por ahí Sí, también podemos fue aprovechar. excelente. Fue excelente eso, porque, claro, se puede decir el estudiantado, o sea, se usaron un montón de ejemplos, pero después hay que tratar de incorporarlos y estar muy conscientes, porque normalmente no nos sale. Entonces, es algo que hay que practicar e ir buscando esas otras maneras de unificar a todos los géneros en otra palabra que no es la que normalmente usamos. Sí, exacto, ¿no? Eso es un desafío y complicado. Entonces, me parece muy bien. El idioma tiene muchas posibilidades. Es rico, solamente no lo usamos mucho. Y esos tips, como menciona Yesenia, hay bastante. Hay el uso del C, ¿no? Es usar el C, que a veces no lo usamos mucho. El solicitante deberá cumplir el impreso. El solicitante es un hombre, ¿no es cierto? Entonces se puede decir, se cumplimentará el impreso. Esas cosas, eso me parece bien, Matías, para tu pregunta, ¿no? Aprender esto. O como yo dije al comienzo, usar la palabra persona, emprendedor o solicitante. En vez de eso decimos persona emprendedora o persona solicitante. Los interesados, no, podemos decir las personas interesadas. Los mayores, no, las personas mayores. ¿No es cierto? Hay muchas posibilidades. Te recomiendo repasar el tema de Yesenia, porque estuvo muy, muy bueno. Jessica. Y Jessica. Y justamente te da todos esos tips. Sí, Jessica, fue Jessica. De hecho, fue exactamente lo que se concluyó también después del experimento, porque ese fue un experimento que se hizo en la universidad para ver el daño que causaba el cambiar el lenguaje, ¿no? Entonces, los resultados fueron que no es propicio, simplemente es que tú aprendas a usar palabras, a ser consciente del lenguaje inclusivo, o sea, de tu lenguaje, tienes que ser muy consciente de cada palabra que sale de ti para que sea bien pensada y no tenga esa intención de herir, de herir o discriminar o segregar, ¿no? Se resultó, por ejemplo, en algunos casos, que personas tenían, al usar el lenguaje inclusivo que se nos exigió bastante, personas resultaron con dificultad de no saberse cómo dirigirse hacia sus propios padres. Ya no sabían si decirle, por ejemplo, incluso se probó esta palabra de aprender a decirles tú en vez de usted
porque cuando hablas de usted, por ejemplo, hablas de niveles, ¿no? La persona es un nivel superior o un nivel inferior. Claro, tú lo justificas con respeto y todas esas cosas, pero las personas quedaron un poquito, muchos de los estudiantes quedaron con dificultad de poder expresar y como resultado se vieron reprimidos o inhibidos en su lenguaje y esto generó ciertos problemas para ellos en su desarrollo. Ahora, como fue un experimento, también tiene sus cuidados. Entonces es importante, nosotros tenemos que ver cómo aplicar correctamente el lenguaje. Así como Marco lo estaba planteando, por lo menos lo que yo recuerdo del colegio es que así se enseña a los niños el uso correcto de la expresión. Las redacciones de cartas, documentos, correos, email, todas esas cosas se enseñan así. Bueno, lo que yo recordaba. Ahora te das cuenta que es tan tremendamente difícil porque acá nomás en este trayecto de lo que tú contaste, hablaste de los padres. Y si pensamos, los padres son los hombres. Entonces, hasta eso es difícil. Porque ¿cómo te referís a tus padres en un lenguaje inclusivo? Mis progenitores. O sea, Exacto. es muy difícil. Pero entonces tienes que ser muy consciente o estar en tu cerebro porque el lenguaje es la manera, o sea, el lenguaje es clave, ¿no? Para poder que la persona articular lo que siente, lo que es, lo que piensa. Y sí, eso es lo que le da organización a todo el ser humano, lo que le va a permitir Sí, claro. interactuar. Ahora, Sí, todo eso, Ajá, todo ahora eso está claro. Lo que pasa es que los padres, ¿cómo decir los padres? ya, ahora, por ejemplo, no se me ocurre una idea de cómo podemos decirle. La madre y el padre. Papis, Por por eso. ejemplo, mamis, no sé. Yo les llamo a los Claro, dos. pero vos tú estás hablando a otra persona, le decís, porque mi papá y mi mamá. Nunca se dice así, se dice mis padres. Entonces, es muy difícil. Pero ahí, por ejemplo, tú lo reconoces, ahora tú tienes que encontrar una solución a tu nuevo problema para poder afectar. Ahora, la cosa es, cuando trabajas con personas trans, personas feministas que demandan para ellos su necesidad, ese lenguaje inclusivo, entonces ahí tú tienes que ver cómo las personas pretenden que les hables bien, pero tienes que encontrar el balance, porque no es tampoco incluir directamente el lenguaje de ellos, porque cuando intentas hacerlo, lo aplicas mal. Y lejos de decir las cosas bien, ofendes a ellos mismos. Entonces, tienes que aprender el balance, el equilibrio, pero ese equilibrio lo mantienes si estás todo el tiempo alerta a tu cerebro, o sea, estás todo el tiempo restringiendo a tu cerebro rápido, que tiene que ser esto un ejercicio. Ok, Matías, ¿qué te parece? ¿Te ayudo? Bastante. Sí, gracias. Gracias a todos. Tu segunda pregunta. Mi segunda. Bueno, lo que pasa es que en el tema del transgénero, ¿no? Se ha visto muy criticado en el tema del deporte, o no sé si habrá otro tipo de testimonios, también no lo sé, quizá alguien más ha visto, pero dicen que cuando un hombre se denomina mujer y compite contra otras mujeres, como que hay
mucha diferencia y injusticia ahí. Y sí, En esa, y es cierto. en esa parte, nosotros, ¿cómo veríamos los derechos de esas personas? ¿Serían oprimidos al no ser, bueno, o sea, acreditados? ¿O serían válidos al ser desacreditados? No entiendo. Entonces la pregunta es, si lo entendí bien, Matías, ¿cómo incluimos o excluimos o manejamos personas transexuales en las competiciones de deporte? Porque básicamente solamente hay dos grupos y lo tenemos que poner o excluir de uno de esos dos grupos. ¿Es eso la pregunta? Sí, sí. ¿Qué opiniones hay? Yo creo que es totalmente válido de que efectivamente una persona que nace con, con su cuerpo de hombre y digo, tiene más fuerza, tiene más velocidad, tiene piernas más largas, o sea, tiene más masa muscular, o sea, eso son cosas reales. Y por más que después él se identifique con otro sexo y que haga su transformación y todo lo demás, él tiene otra estructura. Y entonces es totalmente injusto para las mujeres comunes y corrientes. Ya, sí, pero el problema es No esa sé cómo se puede manejar, no sé cómo se puede manejar, pero que es real, es real. pero la persona se siente mujer, digamos, ¿ya? Sí, Y es mujer en base a órganos, por ejemplo. Em, pero tiene, como tal vez podemos decir, una genética masculina pues es un hombre. claro, claro. Entonces, tú dices que hay que ponerlo a competir con los hombres porque ¿a base de qué? No, yo no digo que tenga que competir con los hombres, pero que no puede competir con mujeres comunes y corrientes, porque sería injusto, porque tiene una cantidad de cosas que le dan ventaja. Es así, sí, es terrible porque, claro, los excluye de alguna manera, sí. O que compitan con los hombres o que no compitan, no sé. Es muy Ya, duro, es muy ya, feo pues lo que estoy diciendo, pero es así. creo que de ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Eh, hay varios problemas con lo que tú dijiste, me parece, porque tiene que definir Horrible, es cuáles horrible. son, quiénes son mujeres comunes Y corrientes. y corrientes. Es horrible, sí, es Podemos horrible. debemos hacer una tercera categoría, personas trans. Entonces ya, ¿no? Y sí, perfecto. ¿Mm? Ahí sí. ¿Qué opinan los otros? Los otros, ¿se puede decir eso? No, no se puede. Los demás, los Las demás. demás personas. De hecho, por ejemplo, tuvimos un trabajo de la universidad también sobre este caso, cómo ayudar, qué solución proponer para la sociedad. Y uno de los resultados que me pareció para mí el más interesante es que de acuerdo a las capacidades de la persona tiene que caer en la categoría que podrían ser. Porque la cosa es que en unos Juegos Olímpicos, pero así nacionales de no sé, no me recuerdo qué país fue, hicieron una tercera categoría de los trans, para trans, ¿no?
donde ahí podían participar hombres y mujeres todos juntos al mismo tiempo, pero competir era una categoría entre también que se premiaba, y la cosa es que resultó de la siguiente manera. Esas personas se sintieron discriminadas de pertenecer a una tercera categoría totalmente, casi era estilo libre, digamos, ¿no? Sin reglas, sin las mismas normas. Había normas, pero habían demasiada flexibilidad, entonces las personas no tenían certeza de cuáles son los límites para ello. Entonces, no había como ese sentido de competitividad que se busca en el deporte, y por eso no se sintieron incluidas. No sé si pueden ver la problemática. Pero a mí me pareció una solución perfecta. Lo que pasa es que no sé por qué no tenían las reglas, porque se podían establecer las reglas Tenían las igual. reglas. Sí tenían reglas. ¿Cómo? Pero date cuenta, si por ejemplo, ¿Qué era lo que no les cuadraba? lo siguiente, en primer lugar gana un hombre y en segundo lugar gana una mujer. Entonces la mujer dice, pero es que él se ve como hombre. Entonces la regla dice, bueno, tienes razón, tiene mayor resistencia, mayor capacidad por la misma masa muscular. Entonces la regla fue flexible y los puso a ellos al mismo nivel. O sea, los ganadores eran un hombre y una mujer al mismo tiempo. Entonces los otros dicen, no, ¿cómo puede ser? Ganador es uno. Entonces te das cuenta que el manejo de la flexibilidad de las reglas para poder que haga sentido el estar incluido generó que ellos mismos se sientan que fueron tratados como personas no normales. Es como cuando tú aceptas a un niño en la escuela que tiene sus capacidades bien y otro niño que tiene dificultad en sus capacidades, y igual pasan los dos de curso. Entonces los papás dicen, pero ¿por qué él está pasando de curso si no rinde bien? Dice, bueno, tienes que medir, él no tiene las mismas facultades, pero ha logrado hacer el trabajo, no a la excelencia como los demás, pero ha logrado hacer. Entonces, ahí hay esa flexibilidad de la cual también se genera una disputa. No sé si ves, Graciela, ¿los demás pueden ver la problemática? Sí, no, entiendo. Digo, sí, capaz que había que hacer uno para hombres trans y otro para mujeres trans, pero digo, la solución estaba bien, digo. Y calculo que son cosas que se van a ir adaptando y que se irán buscando las soluciones, porque Esto ya el está problema calculado. está y no es muy sencillo, ¿no? Pero eso también está calculado, Graciela, pero el dilema aquí es encontrar una solución. Entonces, en esta investigación, uno de los resultados fue que era mucho más fácil determinar cuál era su capacidad de la persona, y de acuerdo a la capacidad caer en la categoría que habían. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí no se valora su físico, no se valora sus cualidades físicas como sus cualidades deportivas, sino la capacidad, que es lo que en realidad le da valor a una persona. O sea, yo como mujer me siento capaz de poder administrar una empresa. Y el hombre dice, no, esos son negocios para hombres. O sea, pero tengo la misma capacidad que él, o tal vez más, digamos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Cuando se hace deporte, cuando se hace cualquier actividad, Se corta mucho. Uy, perdón. ¿Ahora sí? ¿Me avisan cuando Sí, ya? a ver, seguí. Ok, ya. Entonces, eso me pareció bastante interesante, es evaluar la capacidad de la persona. Si como hombre yo veo que mi capacidad no va a dar para competir con los hombres, entonces caigo, digamos, como hombre trans, caigo en la categoría de mujeres, porque esa es mi capacidad a la que puedo rendir. En este caso, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, soy una mujer trans y
veo que mi capacidad va más allá, entonces puedo caer a competir con los hombres. De hecho, se estudió este caso de esta futbolista brasilera. Carolina, tú me debes ayudar. No recuerdo el nombre. Ella hizo una solicitud a la FIFA para poder jugar fútbol con los hombres. ¿Recuerdas ese caso, Carolina? En la liga profesional, porque ella era una jugadora profesional. No sé nada de fútbol. Ok, pero me imagino que todos han escuchado. Pero ella, por ejemplo, mostró que tenía capacidad de poder jugar al nivel del fútbol masculino. ¿Y por qué negarle esa si ella muestra esa capacidad, ese talento? Entonces, ¿por qué no puede jugar o ser parte de esto? Se trata de capacidades, habilidades, no de las apariencias. No sé si resuelve esa pregunta o ese dilema, si ustedes pueden verlo o si tienen alguna otra sugerencia. No, eso está bien. Lo que pasa es que no sé cómo lo dirimen. O sea, habría que verlo, hacer categorías como hacen en las Olimpiadas, que hacen varias series y van y los ponen por tiempos que ya han logrado. Capaz que eso podría ser, pero Pero perdón, yo entiendo entonces que debería no ya intervenir el género, sino la capacidad, y entonces podría haber fútbol mixto, bueno, todo deporte mixto, algo así. Yo pienso que sí, Matías, porque hacer por categorías de género no es necesariamente justo, porque hay mujeres con bastante potencial, realmente bastante capacidad deportivamente hablando, que es lo que estamos tocando. Pienso que podrían dar muy bien el nivel de juego como el de los masculinos, digamos, ¿no? En esa categoría y ser realmente muy competitivas con ellos, digamos. Bueno, hace poco leí que, no sé si es verdad, pero la selección de Estados Unidos de mujeres que había ganado la Copa Mundial perdió contra un equipo de la universidad, de una universidad de Estados Unidos de chicos, ¿no? Entonces, como que se burlaron. No sé la verdad si es verdadera historia, no sé. Pero eso no, pienso que no dice nada, ¿no? Porque en cualquier deporte hay días buenos y días malos. Puedes ganar hasta los mejores futbolistas o los mejores deportistas en algún momento fallan. Justo estábamos hablando con Marco la semana pasada de un skateboard, ¿cómo se llama ese hombre? El de la patineta. ¿Monopatín? Sí, Skater. ya, un deportista famoso de Estados Unidos en el skateboard. Y este hombre, por ejemplo, en las Olimpiadas en Japón, creo que era, ¿no? Ahora en Tokio. En Tokio, él no le salió una. Se llama Nyjah Huston, para los que están en eso. Ajá, no le salía una. Y el mejor, digamos, ¿no? Y fíjate, perdió. Y eso no determina que no sea bueno. Entonces, esto que pasó con las chicas, ese equipo que tú mencionas, para mí no determina nada. Hay días buenos, hay días malos. Mi selección va años mal. Bueno, pero sí, claro, ¿no? Yo entiendo también la duda aquí de Matías, porque no. Y tal vez eso también nos lleva a pensar sobre otro problema, ¿no? El problema de la competencia, ¿no? Cuán justo es realmente. Matías, quería aprovechar y volver a un otro tema, a la pregunta anterior, porque encontré aquí un artículo que parece interesante. Tú preguntaste si tenemos una postura frente al uso del idioma no sexista.
Y creo que no tenemos una postura así tan específica o detallada. Pero es algo que tenemos que pensar sobre esto. Aquí el artículo es una página que recompiló varios artículos y se tomó ese artículo del diario El País de España. Y dice lo siguiente. Tal vez tú lo quieres leer, Matías. No sé cómo está mi internet. ¿Dónde empiezo? El escritor. Ok. Dice, el escritor y periodista español Alex Grigelmo García juzga que el género es un accidente gramatical. La lengua española no se muestra muy coherente respecto al género. Las palabras terminadas en o suelen ser masculinas, pero tenemos la contralto, la canguro, la modelo, la sobrecargo, la mano. Las palabras terminadas en a suelen ser femeninas, pero decimos el día, el pirata, el pediatra, el fisioterapeuta. La e también se reparte como en la esfinge y el jefe. Algunas palabras tienen un solo género que vale para los dos sexos, los nombres epicenos, como la persona, la criatura, la víctima, la jirafa, la ballena y otros muchos nombres de animales, y usamos los femeninos, su santidad, su majestad o su excelencia para referirnos a varones. Y por supuesto algunas palabras en femenino engloban a hombres y mujeres, la judicatura, las más altas personalidades, lo mismo que al revés, el profesorado, los altos cargos del partido. Y además hemos fosilizado expresiones con una extraña concordancia masculino-femenino como a ojos ciegas o a pies juntillas. Realmente no se puede decir que el genio del idioma se haya dedicado mucho a que el género se corresponde estrictamente con el sexo. No es sexista la lengua, sino su uso. No, eso viene a raíz del dilema que planteó Graciela, los padres, ¿no? Sí, el idioma no ha sido desarrollado muy cuidadosamente a base de esa pregunta. Entonces me parece interesante esa postura. Ese aquí es un enlace donde está el artículo completo de ese señor, pero tenemos que pensar realmente, tenemos que dedicarnos al tema, estudiarlo y entenderlo muy bien. Si eso es cierto que el idioma no es sexista, sino el uso, bueno, nos da muchas posibilidades, yo creo, cómo manejarlo en las diferentes situaciones. Y bueno, algunas cosas son más fáciles en otros idiomas, por supuesto, ¿no? Decíamos con Solange un tiempo atrás que por eso Dios permitió el inglés como idioma internacional, porque Neutral. es neutral en ese caso, ¿no? O es más fácil. No es sexista así tan fuerte como español, por ejemplo. Solo quería insertar aquí ese comentario a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que lo que el Comité Olímpico o diferentes comités han hecho, que ellos respetan la decisión de la persona. Si la persona decide que es mujer, ¿ya? Entonces se reconoce ella y se permitirá a ella como mujer. Pero por supuesto sigue abierto la pregunta que las personas que no son ni mujer ni hombre, ¿no es cierto? Entonces hay que ver. Eso está ahora en discusión y eso es uno de los temas que se están discutiendo en el mundo, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Ok. Yo tengo una pregunta para ustedes. Pero ¿cuál es el origen de esta batalla, de esta lucha de géneros? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, el primer pecado.
explica. Noé, puedes escribir tu pregunta, si quieres la puedes decir. Mientras tanto. ¿Cómo? No, a Noemí que quiere escribir una pregunta, pero mientras explica lo que dices. ¿Quién trajo esa lucha, Graciela? Pero eso lo sabemos todos, cuando Eva pecó y atrajo la maldición sobre ella y sobre toda la humanidad. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Eva? El pecado. Satanás. Ya. Pero ¿cómo lees Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la mujer. Ok. Pero si es entre Satanás y la mujer, ¿por qué la guerra de los sexos? Porque ahí se vino la maldición. La consecuencia del pecado fue que ella quedara sometida a su marido y que se fue acentuando a lo largo de los siglos cada vez peor, hasta después que empezó a mejorar un poco. Ujú. Ok. Voy a pensar un poco sobre eso. Aprovechamos un momentito para ir a la pregunta de Noemí. Escribe Elia, el tiempo de angustia de Jacob para los sacerdotes termina en paño. ¿Alguien quiere responder? Imagino que todos saben la respuesta. No, no, yo realmente no tengo todavía ¿Ya? esos hitos nada claros. Yo creo que paño es un hito y no sé si con eso termina el tiempo de tribulación. Eso. Supongo que sí, que debería ser esa prueba traería el sellamiento, supongo, y entonces ahí terminarían las tribulaciones, supongo, pero la verdad que yo no lo tengo nada claro. Ok. ¿Alguien quiere aprovechar de responder? Diría que sí. Ok. El baño en nuestra línea para nosotros sería como la segunda venida de Jesús y ahí se termina la angustia, termina el tiempo de angustia. Es la mañana. Bueno, entonces no estaba tan desnorteada, pero no estaba muy segura. Desnorteada, interesante. No conocía esa. Tampoco. Ah, ¿no? Mira, déjame compartir aquí el diagrama, ¿no? El gráfico. Aquí en la línea de agricultura tenemos esas 5 fases, ¿no? El arar, o eso está... No voy a buscar la versión en español, un momentito. Un momento. Aquí. ¿No? El arar, la lluvia temprana, lluvia tardía y la cosecha. Esa última fase aquí, cosecha, eso es que también que llamamos
Alternativamente, la angustia de Jacob. Entonces, si tú tienes en mente que esta última dispensación en toda esa línea grande es la angustia de Jacob, la pones, vamos aquí ahora, la línea de los sacerdotes. La línea de los sacerdotes. La tiene otra vez el arar, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. Ahí de hecho ves que sí termina en paño. Okay. Esta fase de rafia a paño es el periodo acontece la angustia de Jacob. ¿Ok? Amén. Pero si tu pregunta es a nivel línea, entonces sí, es en paño. Pero si tu pregunta es a nivel profético, se puede decir en cierta manera, o simbólico, el sacerdote pasa por el tiempo de angustia de todas las líneas. Acompaña a los levitas y acompaña a los netineos y pasará la de los 144,000 también. Sí, esto tal vez es importante incluir aquí en la respuesta. No es que se acabe ahora la pena y las luchas y el peso que lleva consigo esa fase. En un nivel sí, pero en otro nivel, como se nos dice, ¿no? El sacerdote comparte también las otras fases. Y finalmente hay una angustia de Jacob para los 144,000. Entonces, él también es parte de esa fase. Sí. Ahora sería anciano algo como una sombra del verdadero tiempo de angustia, que sería entre la ley dominical y el cierre de tiempo de gracia. Sí, me parece eso. Eso es un buen término, ¿no? Es una sombra o es una vislumbre, sí. Correcto. Ahora, perdón. Entonces, ahí en paño, cuando termine la tribulación específica de los sacerdotes, ahí ocurriría el sellamiento o el sellamiento es a la última cosecha de los 144,000. Sí. ¿Alguien quiere responder? Si los sacerdotes son sellados aquí, esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Alguien? Si yo entendí bien, el sellamiento sería al final de la línea de los 144,000, que sería de la ley dominical al cierre de tiempo de gracia. Bien. Entonces tú dices en la segunda venida. La línea de los 144,000, ahí sería el sellamiento. O sea que habría que pasar todos los tiempos de tribulación de todas las líneas. Sí, con los netineos y los levitas. Ok, una pregunta es si acontece en paño, 2021, o si acontece cuando Jesús desciende, ¿no? A mí me ayudó la lógica de que Jesús necesita saber quién llevarse consigo. Claro. Y tiene que ser antes. Ajá, entonces tiene que haber una selección o una decisión antes. Ahora, cuando tú lo ves a Jesús descender y dices, no, era así, no pensaba, ahora voy sí con él. Y ahí te decides y ahí entonces te puedes sellar. No hace sentido, ¿no es cierto? Entonces sí, acontece para los diferentes grupos en diferentes momentos. Para los sacerdotes el sellamiento es en paño, 2021. Así es, ¿no? Pero si tú quieres decirlo así, no ves nada, ¿no es cierto? Estás todavía aquí y pareces un ser humano cualquiera en la tierra.
Esto entonces, sellamiento tiene efecto visible cuando Jesús viene. ¿Ya? Pero sí, a nivel espiritual, y también podemos decir a nivel legal, estamos sellados en paño. Y los levitas en la ley dominical y los netineos más tarde en el cierre tiempo de gracia. Ok. Entonces ahora, anciano, el sellamiento sería literal, en paño. Y en la línea de los 144,000 sería en el cierre de tiempo de gracia. No. Para los sacerdotes sí es en paño. Este año. En la línea de los 144,000 no es en el cierre de tiempo de gracia. En el cierre de tiempo de gracia es para los netineos. Aquí, esa tercera línea. Aquí es. Claro, es el proceso aquí, ¿no? Es un proceso, la cosecha, que se culmina, se lee aquí. Pero como ustedes pueden ver, aquí en la línea de rafia, esta parte de aquí donde estoy, aquí el sacerdote es sellado, ¿sí? Simbólicamente. Pero aquí todavía tiene que resistir, o sea, tiene que brillar, como se dice, o hacerse, consolidar esto, demostrar esto a través de su carácter. Y hay un tiempo donde él lo tiene que probar. Mira, son tres periodos más. Tres tiempos de angustia. Los levitas, ¿perdón? No, sí, que son 3 tiempos de angustia, porque yo pensaba eso, digo, si no, la gente puede confiarse, bueno, yo ya estoy sellado y 4. va a seguir. Pasa aquí Perdón. 1. Tres más, dice 1, 2, 3. 3 más, ok. Pero en total son 4 tiempos de angustia, ¿sí? Sí, no, por eso. Sí, me parece coherente lo que decís, porque si no... Mira, lo que acontece en paño es que tenemos un nuevo ser humano. ¿Ya? Tenemos un sacerdote. Y ese sacerdote, yo lo veo así. No tiene interés, no tiene motivación de cambiar su punto de sexismo, por ejemplo. ¿Ya? O sobre la esclavitud. O sobre la homosexualidad. Él está ahí en ese punto. ¿Por qué? Porque él ha hecho un cambio en su manera de pensar. Él es como es a esa altura. Y no habrá necesidad de temer que va a cambiar, porque no va a cambiar más. Él no quiere cambiar más. Entonces, en ese sentido, claro, hay todavía tiempos que lo van a refinar, ¿ya? Lo van a purificar al oro y a la vestidura blanca, pero él es sellado y, por así decir, él no cae bajo tentación de los desafíos que vienen. Él está apto para resistir y para sobrellevar los pruebas que vienen todavía. Amén. No es una persona que quiere zafar o quiere aprovechar que todavía tiene tiempo, nada de eso, ¿no es cierto? No porque quisiera aprovechar, sino porque pudiera caer como podemos caer cualquiera de nosotros. Eso aquí en paño, las caídas que aquí hemos tenido antes de paño, desde 1989, han sido porque no hemos sido preparados, no hemos sido instruidos. Ahora, de aquí después de paño, Cristo ya instruyó a su pueblo. Y es como si él fuera un niño que ahora tiene que probar, vivir la vida de Cristo, la niñez de Cristo, perfecta, cuestionar todo para no errar. Me dejo entender, no con el afán de sembrar dudas, sino con el afán de aprender
Entonces, ese nuevo desenvolvimiento lo vas a probar aquí en estas 3 últimas dispensaciones, acompañando a los levitas, mostrando de que tu comprensión está todavía en crecimiento, en desarrollo para poder ayudar a los otros, entender a los otros. Aquí los levitas van a hacer lo mismo con los netineos. Tienen que hacer lo mismo. Tienen que mostrar cuando son sellados que tienen que empezar a mostrar sus frutos de su cambio de mentalidad. Los netineos también tendrán que probarlo aquí, en el atamiento, en la línea de los 144.000. Amén. Está muy coherente eso, está muy, muy interesante, porque claro, digo, no todos estamos al mismo nivel de entendimiento y de captación y de todo, y entonces es interesante eso que estás planteando como un mayor crecimiento y oportunidad de crecer, pero ya determinado nuestro propósito, ¿no? Exactamente. Por eso es que aquí, cuando estamos en esta cosecha de los 144.000, no pueden ser, mira, fíjate, hasta los netineos ya en ese periodo han de ser probados de que de verdad han decidido conscientemente, su mentalidad ha sido cambiada y esa mentalidad va a ser probada aquí. Entonces, por eso Cristo va a decir, estos se van y estos se quedan, porque ya sabe, ha habido un tiempo de prueba donde han demostrado de qué están hechos. O sea, cuál es su esencia como seres humanos, ¿no? Porque hay personas que deciden siempre por la esencia más carnal, lo que es egoísta solo para sí mismos. Entonces, por eso es que ya aquí cuando Cristo viene, nadie puede decir, ah, bueno, ahora me voy a convertir, ahora voy a hacer esto, ahora voy a ser fiel, de esto se trata. No funciona. Y es lo que dijo Marco, no hace sentido aquí. Cada uno ha sido probado y ha tenido el tiempo de mostrarlo. No, y creo que es fácil imaginarse. Si tú estás en movimiento todavía, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todas las pruebas y los desafíos, y a esa altura reconoces el movimiento, estás ahí, te sometes a la organización, entiendes todo, lo predicas, ¿qué puede pasar? No va a pasar nada que te va a sacar de la posición y en un futuro de repente vas a decir, no, la verdad yo creo que la mujer tiene que estar en la cocina nomás. ¿No? Eso no funciona así, ser humano. No va a pasar algo. No, ya no, los argumentos se han escuchado, se han luchado y estás ahí. ¿No es cierto? Eso no va a pasar ya en esa última fase. Sí, pero yo creo que la pregunta no va tanto a nivel intelectual, sino a nivel emocional y afectivo de poder resistir las pruebas, porque no todas las pruebas son de conocimiento o de doctrina, sino que hay pruebas y zarandeos muy fuertes y muy fieros a otros niveles de sensibilidad y de emociones que son muy difíciles y que seguramente van a continuar en estos otros tiempos de angustia, porque no las vamos a pasar nosotros como de fiesta, tampoco. Y esos son momentos de prueba para cada uno, o sea, de poder mantenerse firme a pesar de los pesares. Ok, entonces los sacerdotes han sido llevados a través de pruebas muy específicas. ¿Ya? Esas pruebas muy específicas han sido necesarias para que se forma el grupo de los 144.000. En estos temas, nosotros vamos a ser sellados. Si tú te refieres a otras tentaciones, cosas emocionales, pruebas, ya, puede haber todavía el problema de que yo tengo muy poca paciencia con mi prójimo. O me enojo cuando alguien no hace la cosa bien. O
ese tipo de asuntos de carácter, fuera de carácter, hay todavía. Y justamente ahí veo la necesidad de lo que viene todavía. Por eso dije refinamiento. Claro, por A veces eso. no estoy consciente, ¿no es cierto?, de ciertas cosas que digo y hago. Por ejemplo, en mi idioma, puedo, ¿no?, usar un idioma sexista, pero no es que no porque no entendí el tema, no es porque no quiero, es que hay esas cosas. Y ya, eso va a continuar entonces, refinándose. Pero en las pruebas que Jesús ha elegido y ha visto y entendido para nosotros, en esos temas estamos sellados. Ah, amén, amén, amén. No sé si yo entendí bien, anciano Marco, pero la anciana te dijo que, no sé si fue en el seminario de ahora, que sacerdotes, personas que están en la dispensación de ahora, que salen de paño, van a caer. Hay personas que van a caer en la gran prueba aquí en la ley dominical. ¿No escucharon eso? Tienes que entender el contexto de lo que ella está hablando. Cuando ella dijo que van a caer, es simplemente porque ellos no aceptan la reforma que Cristo está trayendo de incluir a las mujeres o a los trans. A eso se refiere. Entonces, si tú no aceptas esa reforma, no puedes, es decir, te apartas del camino, te sales de la línea. Entonces, no pasa paño esa persona que no acepte la reforma, no pasa, no recibe el sellamiento, no va a la gran prueba, no va a la ley dominical para caer ahí, cae ahora, cae antes de paño y no en la ley dominical. Sí, pero muchos se consideran sacerdotes, ¿ya? Y a veces no es tan claro la división. A veces uno escucha a los ancianos, pero en su corazón tiene algo que nadie ve, ¿no es cierto? Esa línea, quién es sacerdote sellado y quién es sacerdote no sellado, eso no es tan fácil. Entonces, yo también entiendo en esa perspectiva que hay sacerdotes en el futuro, y tú puedes ahora añadir en paréntesis que no son verdaderamente sacerdotes sellados, cierre paréntesis, que caerán. ¿Ya? ¿Se entendió o se cortó? Se cortó. Yo recuerdo que en la dispensación del 2019 muchos pensábamos que ahí iba a ser el sellamiento. Sin embargo, en otra disertación, el anciano Palminder ha dicho que el sellamiento para los 144,000 en realidad va a ser empieza en la ley dominical y el último sacerdote será sellado en el cierre del tiempo de gracia. Ahí ya Dios está seguro de que esa persona no va a hacer ya más cambio en su vida, no va a cambiar de posición. Ya, entonces, tal vez nos puedes apuntar dónde se dijo eso, porque como dices, me parece importante el contexto. Yo entiendo también que a veces la anciana habla de sacerdotes como todos que participan, y hay buenos sacerdotes y malos sacerdotes. Todavía no se ha hecho la separación, estamos en el proceso de la separación. Es así, porque acordémonos que esto es un fractal de la verdadera línea. No, estamos en el proceso de la separación del tiempo de cosecha de los levitas, de los sacerdotes. A eso me refiero. Y ahí hay algunos sacerdotes o que están en el grupo sacerdote y que no pretenden irse del movimiento, pero no se trata de quedarse en el movimiento, se trata de aceptar un mensaje que te lleve a mostrar frutos. Y si tú rechazas ese mensaje, entonces eres un sacerdote caído, serás un sacerdote caído.
Eso es lo que la anciana Tess está diciendo en el contexto de lo que tú dices. Pero si tú lo tomas fuera del contexto, entonces es como si suena como si Tess y Parminder, como ancianos, ellos dicen quiénes van a pasar, quiénes no van a pasar. Se trata del mensaje. Esto es lo que los separa, esto es lo que los divide al pueblo. Siempre es el mensaje. Claro, así es, porque es que el mensaje es progresivo. Si en cada dispensación el mensaje no se acepta y se entiende, se desarrolla, no va a llegar hasta el final. Una preguntita, Marco. ¿Este diagrama tú nos lo mandaste por WhatsApp? Sí, 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 pero lo puedo mandar otra vez. ¿Ya? Ah, sí, sí, porque la verdad que está muy claro, muy... Sí, ayuda mucho tener eso Sí. siempre a mano. Me Disculpa, vaya. Iris, ¿puedes repetir lo último que hice? No estoy seguro si entendí. Sí, que decía que es así, el mensaje tenemos que entenderlo de manera progresiva, porque si en cada dispensación no lo aceptamos y lo desarrollamos, entonces no vamos a llegar al final. Claro, no puedes juntarte recién al final. Y el siguiente lo rechazo, entonces ya estaría descalificada. Sí, tú tienes que participar desde lo antes posible y de ahí participar del desarrollo, por supuesto. Así es, así que quería decir. Hay otra pregunta de Noemí. Él le dice, ¿por qué algunos tienen pruebas más fuertes, como acusaciones falsas, mentiras y más cosas? La Biblia nos enseña que las pruebas que recibimos son para nuestro bien y las pruebas que recibimos podemos pasar. Entonces, tengo algo así como una idea que las pruebas son a medida de lo que tú necesitas. O sea, es un poco como causa-efecto, ¿no es cierto? Es algo donde tú tienes debilidades o tú tienes necesidades de ser refinado y ser probado, ¿no? Si yo no tengo problema con comer carne, entonces puede haber tanta carne en la mesa cada vez, cada cumpleaños, cada fiesta, y eso simplemente nunca va a ser una tentación para mí. Entonces, eso simplemente no es una prueba. Y no hay una prueba más fuerte en ese sentido, porque no es un problema. Pero si eso es un problema para mí, entonces si me ponen un pollo, tal vez es un desafío, pero después me ponen un bife, y la otra es un churrasco. Entonces, ya esas son pruebas que aumentan de fuerza. ¿Por qué? Porque yo necesito resolver ese tema y todavía puedo ser tentado en eso. Entonces, la prueba me ayuda a resolver ese dilema. ¿Qué opinión tienen los otros? Sí, las pruebas son difíciles de entender, pero yo creo que el libro de Job nos ayuda en el sentido de ver que el Señor siempre está dispuesto a dialogar y hacernos razonar, y que a veces de repente es para aplacar nuestro carácter, para tener mansedumbre, para aprender a amar aún a pesar de, o sea, no sé, hay muchas cosas que puede el Señor querer estar enseñándonos, ¿no? Sí, yo pienso que no es que existen pruebas más difíciles o más fáciles. Depende cómo tú abordes las cosas.
necesitas, pienso, a veces es cuestión de confianza, a veces es cuestión de firmeza, es lo que te hace difícil la prueba es cómo tú la asumes. Si te preocupa, te asusta, si le tienes miedo, o si piensas que no que no puede prosperar. Pienso que es importante que podamos en momentos de pruebas poder calmarnos, en primer lugar, enfriar la cabeza y analizar las cosas con cuidado, con calma, pero siempre con la certeza de que Dios está con nosotros y que si hacemos lo que está bien, no tenemos nada que temer. No es fácil practicarlo, pero creo que sí puedes conseguir abordarlo de una manera más tranquila, porque las pruebas no deberían angustiarte. Y como Graciela dijo, y con esto voy a terminar, el libro de Job nos enseña una cosa. Job no le preocupaba el dolor que él sentía, le preocupaba el hecho de que no entendía lo que pasaba. Entonces, tal vez ahí deberíamos entender, ponernos o comenzar con una prueba, es desde ahí, entender lo que está pasando, entenderlo bien, sin prejuicios, sin resentimientos, sin problemas, entenderlo bien y hacerle frente con la mejor voluntad posible. Y también ver eso, ver qué virtud puede querer estar el Señor refinando en nosotros, ¿no? O sea, tratar de entender qué es lo que nos quiere mostrar de alguna manera. Muy bien, muchas gracias por su participación a todos y espero que ayude un poquito en la vida personal de cada uno, lo que nos pude hablar aquí.